Las iglesias siempre han sido consideradas lugares sagrados, refugios de paz y oración. Desde tiempos antiguos, la gente ha acudido a ellas en busca del consuelo, protección y respuestas. Son símbolos de fe, rodeadas de historias de milagros y devoción. Pero, ¿qué ocurre cuando cae la noche? Cuando la luz de las velas apenas ilumina los rincones oscuros. Cuando el eco de tus propios pasos resuena en el silencio. Y cuando de repente sientes que no estás solo. A esa hora las iglesias se sienten distintas. El aire es más denso. Cada sonido se amplifica. Las puertas cerradas comienzan a rechinar. El viento silba entre las paredes de piedra. Y los ojos de las estatuas parecen seguir cada uno de tus movimientos. Es fácil encontrar la paz, el consuelo, en un lugar sagrado como las iglesias, cuando en el día convives con personas y escuchas al sacerdote dar una misa. Sin embargo, cuando cae la noche, por alguna razón, sientes que deberías de salir de ahí lo antes posible. Hoy te contaré 2 historias inquietantes ocurridas en las iglesias. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo Y disfruta de esta inquietante historia. Esta historia nos ocurrió cuando decidimos explorar una iglesia abandonada. Mi amigo, al que siempre le había gustado la adrenalina y lo desconocido, había propuesto una idea que sonaba increíble. Iríamos a una iglesia abandonada, que según algunos rumores, había sido cerrada hace años por actividades extrañas. No va a pasar nada, decía con una sonrisa nerviosa mi amigo. Y aunque no podía negar que la idea me causaba algo de miedo, la curiosidad era más fuerte. Sabía que era uno de esos lugares que no se podía encontrar fácilmente. No estaba marcado en los mapas, y aunque algunos hablaban de ella, nadie realmente parecía saber su historia. Pero era el tipo de sitio en el que si estabas dispuesto a hacerlo, podías entrar, descubrir lo que había dentro y salir con historias que contar. O eso pensábamos. El edificio era una iglesia de aspecto antiguo, en ruinas, y aunque todavía se veían unos muros, todo a su alrededor daba la impresión de abandono, algo que te hacía sentir incómodo al acercarte. Las ventanas rotas, el portón de madera que crujía y el silencio absoluto que reinaba en los alrededores. Sin embargo, eso solo aumentaba la emoción, aunque por dentro comenzaba a formarse una extraña sensación de que no estábamos solos. Decidimos entrar por la puerta trasera, donde un pequeño agujero en la reja nos permitió colarnos sin hacer mucho ruido. La iglesia estaba vacía. En el interior, las paredes estaban cubiertas de musgo y el altar estaba roto. Todavía mostraba los restos de lo que había sido una figura religiosa. Lo primero que notamos, además de olor a humedad, tenía un olor como a podrido. Era un olor muy extraño. Y algo inquietante que vimos en la pared lateral, una imagen, aunque difusa por el paso del tiempo, representaba figuras religiosas en posturas muy extrañas. Parecían estar distorsionadas, deformadas, como si algo o alguien hubiese intervenido en el arte original. Nos acercamos con cautela, casi temiendo que la iglesia pudiera colapsar por completo, pero la curiosidad nos mantenía firmes. Mi amigo sacó su cámara y comenzó a grabar, aunque a medida que explorábamos, esa sensación extraña en el aire crecía más y más. En una de las esquinas de la iglesia encontramos una puerta de hierro que parecía llevar a un subterráneo. No sabíamos si era una bodega o alguna clase de sótano, pero algo nos impulsó a abrirla.
Al principio solo encontramos una escalera empinada y fría. Bajamos lentamente con las linternas iluminando las paredes. Al llegar al fondo nos encontramos en una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz tenue de las linternas. Lo primero que nos llamó la atención fue el silencio, un silencio profundo, pero lo que realmente nos hizo detenernos fue un olor a incienso, mezclado con algo mucho más desagradable, algo podrido. Al fondo de la sala se podían distinguir varias figuras, todas con capas oscuras. No podíamos ver sus rostros, pero sus siluetas parecían estar de espaldas, inmóviles. La imagen era extraña, incluso perturbadora. Nos acercamos con cautela, y fue entonces cuando comenzamos a oír algo que no esperábamos. Susurros, como un canto bajo, que parecía invocar algo. La sensación de frío aumentó de inmediato. En ese momento, mi amigo, a pesar de que tenía miedo, hizo algo que no debía. Apuntó la linterna hacia una de las figuras, pero al hacerlo, las sombras parecían moverse de una manera sincronizada, como si alguien le hubiera dado la orden. Nos quedamos congelados, mirando a esas figuras sin comprender qué estaba sucediendo. De repente, uno de los sacerdotes, o lo que sea que fueran, levantó una mano, señalando hacia nosotros. Nos quedamos paralizados, pero no vimos sus rostros, solo la oscuridad de sus capas que los cubría. Fue como si estuvieran haciendo un rito, pero algo no encajaba. El ambiente, el aire, los murmullos, todo eso nos daba una sensación de que estábamos en peligro. Después de unos segundos, que parecieron horas, nos dimos cuenta de que estábamos completamente atrapados. Sin hacer ruido, sin movernos demasiado, comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la mirada en esos seres. No estábamos seguros si nos habían visto o no, pero lo que sí sabíamos es que por alguna razón no estábamos invitados a presenciar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Con el corazón en la garganta, comenzamos a subir rápidamente por las escaleras y a salir de la iglesia, casi trampezando por la prisa. Lo que más nos aterrorizó fue que, aunque no nos enfrentamos a nadie directamente, todo el ambiente nos hacía sentir que estábamos siendo observados. Salimos de la iglesia y nos quedamos mirando el edificio por unos segundos. Sentíamos que algo en nosotros había cambiado. Nunca supimos con certeza lo que ocurrió esa noche en la iglesia. Si fueron rituales, si estábamos siendo observados por personas, o era algo aún más macabro. Siempre tuve una sensación extraña cada vez que pasaba cerca de esa iglesia. Incluso durante el día, sabía que algo oscuro estaba ahí y que lo que sucedió esa noche no era una simple coincidencia. Nunca regresamos a esa iglesia. Nadie en el pueblo parecía recordar nada de lo que habíamos visto, pero ninguno de nosotros olvidó lo que experimentamos. Y hasta la fecha, pasar por una iglesia me da terror. Mi nombre es Andrés, y aunque nunca imaginé estar contando esta historia, es algo que llevo guardado durante años. Y ahora que soy sacerdote, pienso en aquella noche, y aún no puedo entender lo que sucedió. No puedo explicarlo, pero lo recordaré hasta mi último aliento. Era mi primer año como aprendiz de sacerdote, en una pequeña comunidad rural. Había sido una época tranquila, una rutina de misas diarias y tareas menores, hasta que me pidieron hacer algo que jamás pensé que sucedería: un exorcismo. Era algo que los sacerdotes con más experiencia debían hacer, pero mi mentor, el padre Tomás, se encontraba enfermo
y por alguna razón decidieron que yo era el único capaz. Tal vez porque era joven y ellos pensaron que mi fe aún no había sido contaminada por las dudas. Recuerdo claramente la noche en que recibí la llamada. La voz del párroco, un hombre anciano, me indicó que debía presentarme en una iglesia cercana, donde algo extraño ocurría con una niña de no más de 8 años. El pueblo entero hablaba de ella, y aunque la mayoría pensaba que se trataba de una enfermedad mental o alguna condición rara, otros creían que era algo mucho más oscuro, más allá de lo natural. Cuando llegué a la iglesia, la oscuridad era impenetrable. Las luces de la ciudad apenas llegaban hasta la entrada, creando una sombra profunda alrededor del edificio. Al entrar, me recibió el padre Javier y parecía estar muy agotado. Había estado en contacto con la niña y su familia durante días, tratando de buscar una solución que no fuera tan extrema. ¿Estás seguro de que esto es necesario?, le pregunté, aunque intentaba mantener la calma. Lo que estamos haciendo aquí no es normal. Hemos intentado todo, oraciones, medicinas, pero la niña, hay algo en ella, algo que no podemos explicar. Escúchala por ti mismo. Al ingresar en la pequeña sala del confesionario, la niña estaba sentado en el banco del fondo, observando al suelo. A simple vista no parecía distinta a cualquier otra niña, pero su presencia era inquietante. Había algo en sus ojos, algo en su actitud. Cuando se giró hacia nosotros, una fría corriente de aire helado recorrió la habitación. ¿Está lista para el exorcismo?, le pregunté al padre Javier. Ella está lista, pero el demonio que la posee no lo está. Necesitarás toda tu fe, dijo, dándome un pequeño libro en las manos. Me arrodillé frente a la niña. Al principio todo parecía en calma, pero de repente escuché un susurro bajo y distorsionado que venía de su garganta. Fue un sonido que no pude identificar, algo que no pertenecía a su cuerpo. La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se inyectaron de sangre. La niña comenzó a sonreír, pero no era una sonrisa inocente, era una mueca grotesca, algo antinatural. Empezó a hablar en lenguas, una lengua que jamás había escuchado antes. Después de eso, el padre comenzó el ritual y dijo algunas palabras extrañas. Pero esto no pasó como en las películas, pues simplemente a la primera, la niña se calmó, se quedó como noqueada. La niña fue llevada de regreso a su hogar, pero nunca más se volvió a hablar de ella en la comunidad. Los días siguientes fueron una pesadilla, pues yo empecé a escuchar susurros, sombras que veía en mi casa, y sentí que algo me observaba constantemente. Mi fe se puso a prueba de una manera que nunca antes había imaginado. ¿Qué era aquello que había invadido a la niña? Hoy en día sigo siendo sacerdote, pero esa experiencia me ha marcado para siempre. No sé si estaba preparado para enfrentar algo tan maligno. La oscuridad no siempre se ve, pero se siente. Y yo lo experimenté esa noche. Y lo llevaré conmigo por siempre, pues a veces la realidad supera a la ficción. ¿Y tú qué opinas de estas inquietantes historias? ¿Alguna vez entrarías a una iglesia abandonada? ¿O de noche? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias aterradoras.